Hola niños, bienvenidos a una nueva clase de la Escuela Bíblica Dominical. Hoy vamos a hablar de la prudencia, pero antes vamos a orar. Señor, te damos gracias por este medio que tú nos has dado para comunicarnos. Yo te pido en este día que todos los que escuchen esta meditación, tú los puedas bendecir y puedas hablarles a su corazón y a su vida acerca de este tema de la prudencia. Bendícelos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es la prudencia? La prudencia es la capacidad de pensar antes de actuar. Cuando nosotros somos capaces de controlar, ¿verdad?, nuestras acciones de tal manera que no pongamos en peligro nuestra vida o que no produzcamos a través de nuestras acciones una situación de problema o de conflicto con otras personas. ¿Ok? Hoy vamos a ver que en la vida de José, cuando él era muy joven, era muy inmaduro, él empezó a recibir sueños y visiones de Dios. Y la manera en la que él corría a contarle esos sueños y esas visiones a sus hermanos no era la más prudente, no era la forma en la que él debía hacerlo. Y eso produjo mucho dolor y mucha separación y mucho conflicto entre sus hermanos, inclusive entre su papá y él. Los sueños que tenía José era de grandeza, de que un día iba a tener autoridad, inclusive que iba a gobernar hasta sobre su padre. Entonces vemos que la forma en la que él actuó fue imprudente, no fue prudente. Y esto trajo como consecuencia, ¿verdad?, como roces entre en la relación familiar. A veces nosotros actuamos impulsivamente, ¿verdad?, y decimos cosas o hablamos de cierta manera que podemos producir en las personas que más queremos dolor o tristeza. Entonces, ¿qué es la prudencia? Basados en el versículo que nos toca hoy, en Proverbios 2, 3 al 5, dice: si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y escudriñares como si fuera un tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Esto está en Proverbios 2, de 3 al 5. Cuando nosotros buscamos en la palabra de Dios, aprendemos a pensar como Dios piensa. Entonces encontramos inteligencia. Entonces encontramos un buen consejo, que ese consejo nos lleva a vivir una vida prudente, una vida de actuar sabiamente, actuar con cordura. Porque cuando actuamos de manera impulsiva y no pensamos, entonces podemos cometer acciones imprudentes. Por eso dice que la prudencia es la capacidad de pensar antes de actuar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, niños? Lo primero que tenemos que hacer es no actuar impulsivamente, no actuar bajo el efecto de una emoción. Estoy muy emocionado y sí, yo me voy a meter por aquí porque por aquí es el mejor camino. Y resulta que podemos encontrar algo, una situación de peligro para nosotros. Entonces, no actuar bajo las emociones. Siempre es mejor pensar antes. Y esta palabra que sale en Proverbios 2 dice que nosotros tenemos que buscar la palabra de Dios como un tesoro. O sea, buscar qué nos está enseñando Dios, como si estuviéramos buscando un tesoro escondido. Y cuando buscamos la palabra de Dios, ¿verdad?, esa palabra produce en nosotros una inteligencia espiritual. Y esa inteligencia espiritual, como fruto, produce la prudencia. Es decir, actuar según la mente de Dios, según el consejo
de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. No actuar impulsivamente. Y podemos muchas veces buscar este consejo en otras personas. Por ejemplo, cuando tenemos que tomar una decisión en el colegio, cuando tenemos que resolver un conflicto con alguien, podemos preguntarle a nuestros padres o a un pastor o a un consejero: oye, ¿cómo yo puedo resolver este problema? ¿Qué me aconsejas? ¿Qué me puedes decir? ¿Cómo puedo actuar? Y buscar el consejo es no actuar bajo las emociones, es decir, bajo la rabia, bajo el dolor. No actuar de esa manera, porque esa manera nos va a llevar a actuar de una manera imprudente, y de esa manera podemos añadir más dolor o más conflicto a nuestras situaciones. Entonces, en la mañana de hoy quiero enseñarte esto, que actuar con prudencia es buscar la sabiduría que está en la palabra de Dios. Que Dios te bendiga en esta mañana y que podamos aprender a actuar de una manera más sabia. Chao, te quiero mucho.